Buenos saludos allá a los que están conectados, a mi hermana Natalia, Silvia, desde allá, desde Argentina. A ustedes ya los saludé, entonces, pero qué bendición, ¿verdad? Podernos reunir nuevamente, adorar y escuchar la palabra del Señor. Vamos a iniciar orando, dándole gracias a Dios y pidiendo que nos hable como lo hace siempre a través de su palabra, que sea Él el que hable a nuestros corazones, no que sean mis propias palabras, ¿verdad? Que eso es lo importante, escuchar su voz, porque Él es el que manda, Él es el que decide todo, ¿verdad? Sobre nuestras vidas. Señor, te damos las gracias, Padre Santo, eterno Dios, gracias. Gracias por esta nueva oportunidad, Señor, que nos permite reunirnos, Señor, en este lugar, para escuchar, para ser edificados, para ser instruidos, Señor, dirigidos por tu palabra, Señor. Como lo hemos venido aprendiendo, Señor, a lo largo de toda nuestra vida, desde que tú nos llamaste, porque antes de eso, Señor, estábamos muertos. Pero hemos aprendido, Señor, que tu palabra es nuestra guía. A través de ella es que tú nos instruyes, nos hablas, nos corriges, nos diriges, Señor, nos exhortas. Gracias, Señor, por eso. Eso es tu misericordia, Señor, en nuestra vida, Señor. Ahí es donde podemos ver, Señor, que tú estás con nosotros. Porque si no nos hablaras, Señor, estaríamos alejados de ti, Señor. Estaríamos fuera, Señor, de tus pactos, fuera, Señor, de tus promesas, pero entendemos, Señor, a través de tu palabra que estamos dentro de ella, Señor, y te damos gracias porque esperamos un fin, Señor, glorioso, que es estar contigo, Señor, por siempre y para siempre, Señor. Te damos gracias en esta noche, gracias por mis hermanos, gracias por los que están acá y los que están conectados para escuchar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quisiera iniciar este mensaje hablando un poquito primeramente bueno, todos nosotros sabemos que cuando Jesús caminó sobre esta tierra, una de las cosas que nos enseñó es la gran riqueza de la que podemos nosotros aprender comparando las cosas celestiales con las cosas de esta tierra, ¿verdad? Él en todo momento, para sus enseñanzas, para la forma en que él enseñaba, ustedes siempre lo escuchan hablando de las cosas de esta tierra. Hablaba de un sembrador, las parábolas que él decía, que él hablaba del trigo y la cizaña, hablaba de cosas que normalmente las personas de su entorno conocían muy bien. Y yo creo que es una de las formas más fáciles de podernos poder entender la parte espiritual, porque como el mismo Jesús dijo, si hablando de las cosas de esta tierra no me entienden, ¿cómo sería si les hablara de las celestiales? Y eso es, por supuesto que mucho más, porque Él lo dijo, así es una realidad. Nosotros no podemos hablar de las cosas celestiales si no tenemos como ejemplo las cosas terrenales. Y una de las cosas que yo he aprendido es que todo lo que Dios creó, todo cómo funciona esta tierra, es un reflejo de lo celestial. Lo que sucede en nuestras vidas, las cosas que suceden a nuestro alrededor, incluso de las cosas más insignificantes, nosotros podemos aprender de la parte espiritual, la parte que no se ve, la parte que no está a nuestros ojos físicos, ¿verdad? En esta era moderna donde hay muchas cosas que se han incluido en nuestra vida cotidiana, se han incluido cosas que antes no existían, tal vez de la forma en que existen hoy, pero aún esas cosas no funcionan. Una de esas cosas de las cuales yo quisiera hacer mención es
acerca del dinero, pero no es que vamos a hablar de prosperidad, ¿verdad? Solamente vamos a usar una figura para entender algo que vamos a ver más adelante en un pasaje. Pero quisiera introducir este mensaje hablando de cómo funciona cierta área del dinero. No es que vamos a hacer aquí vamos a hablar de economía ni nada de esto. Pero en la manera que funciona el dinero actualmente, que se hacen transferencias, que se hacen depósitos, se hacen muchas cosas que antes no existía, antes se comerciaba de una manera diferente, se hacía de una manera de intercambio, ¿verdad? Se daba un producto por otro. Pero hoy en día eso casi no se da. Ahora se maneja el dinero y mayormente digital. Cuando una persona tiene mucho dinero, podemos poner cualquier ejemplo que ustedes puedan pensar. Esa persona, vamos a usar la imaginación, que una persona de las más millonarias que existen hoy en día, podemos pensar en un Bill Gates, podemos pensar en un Elon Musk, ¿verdad? Personas de las cuales nosotros no tenemos ni siquiera capacidad para entender la cantidad de dinero que tienen. Si yo a usted le dijera en este momento que una persona como esta agarra todo su dinero y se mete en la computadora y le piden la cuenta, una cuenta que ustedes tengan en cualquier banco que ustedes tengan, y esta persona les dice: voy a depositar todo mi dinero en nombre de Jesús, ¿cómo reaccionarían ustedes? Pero así, quisiera que analizaran sinceramente en su corazón cómo creen que reaccionarían ustedes. ¿Cuál sería la emoción que resaltaran ustedes? ¿Lo tomarían como algo normal? ¿O se volverían locos, correrían de aquí para allá? ¿Qué cosas se imaginaría que podrían hacer con ese dinero? Yo creo que si cada uno de nosotros somos sinceros, nuestra mente empezaría a volar de una manera, podríamos pensar miles de cosas, no cabríamos de emoción, porque yo creo que seríamos hipócritas de decir, ¿verdad? El ser humano, de hecho, una de las cosas que mayormente lo mueve a hacer las cosas de este mundo es el dinero, ¿o no? ¿Por qué? Porque con el dinero se obtienen todas las cosas que el hombre anhela en su corazón. Por lo menos las cosas materiales, ¿verdad? Porque hay cosas que muchos de nosotros entendemos que es imposible obtenerlas con dinero. Pero el hombre corre tras eso, tras el dinero. ¿Qué probabilidad hay de que algo como esto exista? Que algo como eso, que ustedes reciban una llamada de Elon Musk y digan: mira, Carlos, usted es el afortunado, te voy a trasladar todos mis bienes y todo mi dinero. ¿Qué probabilidad puede haber? Nula, ¿verdad? Cero, en absoluto. Sin embargo, eso nos produciría una sobreexaltación. Bueno, eso es para que nos analicemos a nosotros mismos qué motiva nuestro corazón a emocionarnos de esa manera. Bueno, ya eso sería un límite exagerado, ¿verdad? Pero nosotros nos podríamos conformar con muchísimo menos, porque ya estamos hablando de sumas sumamente extravagantes, ¿verdad? Pues vamos a hablar acerca de un hombre en particular. No estoy diciendo que es el único que le ha sucedido esto, pero vamos a hablar particularmente de un hombre que le sucedió esto en el último momento de su vida, pero no con una parte económica. Vamos a hablar de la parte espiritual. Esto es lo físico para entender lo espiritual, ¿verdad? Necesitamos entender cómo funcionan las cosas físicas para ver lo que significa lo que Dios ha hecho en nosotros
en cada uno de nosotros, pero vamos a ver la historia de un hombre. Y esta es la historia de un hombre que estaba a la par de Jesús, colgado a la par de Jesús también cuando Jesús estaba en la cruz. Habían dos hombres, uno a la derecha y uno a la izquierda. Este hombre recibió no un premio como el que, o no una donación como el que podríamos nosotros imaginarnos si recibiéramos todo el dinero y todos los bienes de Elon Musk. No, algo muchísimo mayor. Algo curioso antes de entrar a ver los textos que nos hablan de este hombre es que cuando, por ejemplo, para agregar un poquito más, cuando una persona como este millonario, por ejemplo, cuando hace algo como esto que nos estamos imaginando porque no va a existir nunca, algo de lo que sucede es que cuando existe esa transferencia, el que estaba en una posición cambia hacia la otra, el que estaba en esta cambia hacia acá. Analicémoslo con algo más pequeño. Usted tiene 1.000.000 de colones y se encuentra alguien ahí en la calle que no tiene un 5 y usted agarra, lo único que tiene es 1.000.000 de colones, usted llega y se los transfiere. Automáticamente, usted lo que está tomando es la posición que tenía esa persona. ¿Es cierto o no? Porque ahora usted no tiene un solo 5 y esa persona tiene 1.000.000 de colones. Hay una transferencia. Bueno, hoy vamos a hablar de este hombre y le he puesto como título al mensaje de hoy: la transferencia más grande de toda la historia. Así lo he titulado, la transferencia más grande de toda la historia. Pero a veces nosotros, como lo analizamos al principio, parece que nos causa más emoción pensar en que algo como lo económico suceda, ¿verdad? Que algo tan grande y tan majestuoso como lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Pero lo vamos a ver en este hombre. Casi todos los evangelistas hacen mención de estos dos hombres que están a la par de Jesús. Sin embargo, la mayoría de ellos los menciona muy levemente. Vamos a ver primeramente qué dice Marcos en el capítulo 15, el verso 27, acerca de estos dos hombres. Es una mención muy pequeña, pero es importante tomar en cuenta cada uno de los evangelistas para ver qué leemos todos y vemos qué información podemos sacar de estos dos hombres. Marcos 15, del 27 en adelante, dice: crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Lo primero que vamos a notar en este pasaje que está en Marcos 15 es importantísimo notar que Marcos le llama inicuos. O sea, estos dos hombres que están a la par de Jesús, la escritura, no solamente Marcos, porque él dice que para que se cumpliese la escritura, o sea, que ya había una profecía que decía que Jesús iba a ser crucificado junto a dos inicuos. Tengámoslo presente, porque a los dos se les hace mención de la misma forma. Nos dice que a un justo y a un injusto, ¿verdad que no? Los dos dicen que son inicuos. Y está haciendo referencia precisamente a Isaías 53, en el verso 12, veamos lo que dice. Esta es la referencia del Antiguo Testamento, dice: por eso Dios le dará un lugar entre los grandes, dice, y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados.
que es la misma, digamos, es el mismo calificativo, pero de una manera diferente. Dice, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Dice que fue contado entre los malvados. Por supuesto que no está haciendo referencia solamente a estas dos personas, pero de ahí es que Marcos está tomando referencia para esta profecía. Y en el verso 32 de Marcos 15, dice, también los que estaban crucificados con él le injuriaban. ¿A quiénes haciendo referencia? A los mismos dos ladrones. Dice que también los que estaban, ¿por qué? Porque el pueblo lo estaba injuriando. Cuando él pasó, cuando él llevaba la cruz, muchos decían cosas sobre él. Se volteaban y decían cosas horribles. Pero estos dos que estaban a la par de Jesús no se escaparon de hablar cosas terribles contra él, porque dice que estaban crucificados con él y le injuriaban, los dos. A los dos se les llama inicuos y los dos dice que lo injuriaban, o sea, decían cosas despectivas o cosas incorrectas acerca de él. Al leer estos versículos, algunos de nosotros, naturalmente, y creo que la gran mayoría, mucho más cuando tal vez en algún momento hemos visto películas y vemos la reacción de estos hombres, podría producirnos en nosotros indignación. ¿Por qué? La forma en que se expresaban de Jesús. No decía, si usted es el Hijo de Dios, ¿por qué no se baja y nos salvas a nosotros? Como hablando de una manera altanera. Y tal vez algunos de nosotros pudiéramos sentirnos como que nosotros no hubiésemos reaccionado de esa manera. Pero la verdad es que debiéramos verlos de una manera diferente. Yo creo que debemos aprender de lo que estamos viendo de esta escena. Muchas veces no debiéramos de quitarnos de ahí, porque nosotros somos fáciles de ver algo cuando es negativo, nosotros nos sacamos de la escena y juzgamos desde afuera, porque se nos es más cómodo a nuestro corazón juzgar al que está haciendo lo incorrecto y no nos vemos a nosotros mismos actuando de la misma manera. Es curioso, nosotros en nuestra propia humanidad, que la mayoría de veces cuando vemos a la gente actuar diciendo cosas contra Dios, nosotros nos sentimos mal, pero no nos sentimos mal porque sabemos que están ofendiendo a Dios. Nos sentimos mal a veces por un asunto egoísta, porque a veces pensamos que nosotros somos los más perfectos y nosotros no cometemos errores y nosotros no ofendemos a Dios de la misma manera, cuando no es así. Lo ofendemos, tal vez no de la misma manera, pero lo ofendemos de muchas otras maneras, con conocimiento, que eso es otra cosa. Cuando una persona, muchas veces nosotros la juzgamos duramente, pero vive en oscuridad, entonces nosotros primero deberíamos analizarnos a nosotros mismos. Entonces aquí estos hombres actuaban de una manera equivocada, pero ¿quién no lo ha hecho? ¿Será que nosotros sí somos perfectos? En Colosenses capítulo 1, verso 21, nos hace referencia de que nosotros no somos diferentes a estas personas, porque todos somos cortados con la misma tijera, dice el dicho, ¿verdad? Normalmente. Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Por qué ahora somos diferentes? Porque Él nos ha reconciliado. Nosotros éramos enemigos de Él. ¿Qué hacíamos? Lo mismo que estos dos hombres.
¿Cómo lo hacíamos? Con nuestra forma de vivir. Todo lo que hacíamos era para deshonra de Dios. Mis hermanos, yo creo que toda y cada una de las cosas que nosotros hemos hecho en nuestra vida pasada antes de conocer al Señor estaban hechas con toda la intención de deshonrar al Creador. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Nacimos muertos, nacimos enemigos de Dios, nacimos aborreciendo la luz, así lo dice la palabra, aborreciendo lo que es bueno, pero dice la palabra que Él nos reconcilió. ¿Cómo nos reconcilió? Bueno, hacia ahí vamos. Yo sé que muchos de nosotros, o por generalizar, podríamos estar pensando, ay sí, pero esto yo ya lo sé, yo sé que Jesús vino y murió en una cruz y pagó por mis pecados. Y nosotros podríamos pensar que eso es suficiente. Nosotros nunca vamos a entender suficientemente lo que esto significa. Podríamos repetirnos toda nuestra vida lo que significa el sacrificio de Jesús en la cruz, y nunca va a ser suficiente para entenderlo de la manera que es. Nunca. Si todavía nosotros nos podemos emocionar más con que alguien nos traslade muchos millones de colones, más que estar en el reino de los cielos, todavía no hemos entendido. Porque entonces estamos todavía aferrados a las cosas de esta tierra. Nos puede emocionar más tener cosas materiales que entender la posición que estamos hoy viviendo. Podemos entender lo que significa, lo que es estar en Cristo. Estos hombres, voy a leer, antes de hacer otro comentario, voy a leer Lucas capítulo 23, verso 39, para no adelantarme. Porque Lucas también hace otra mención acerca de estos hombres, y vamos a leerlo para ver qué estaba pasando en la mente de estas personas, lo que ellos pronunciaban con su propia boca. Dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lo que mencionaba hace un rato. El pensamiento de este hombre que estaba a la par de Jesús, él no estaba pensando en lo que podía experimentar después de la muerte. Él lo que quería era ser salvado en ese momento. Él lo que quería era que Jesús lo salvara de ser crucificado. ¿Para qué? Probablemente su vida iba a continuar siendo la misma. Él lo que no quería era pasar por el tránsito de la muerte en la cruz. Porque lo que estaba pensando eran las cosas terrenales, en su vida inmediata. Él estaba pensando en ser salvada su alma. Porque esa no es la intención que podemos ver plasmado. Dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O se nos podría ocurrir que él estaba pensando en la parte eterna. No, yo creo que no, ¿verdad? En Colosenses 3, no, si quieren lo buscan, lo voy a leer rápidamente, solamente para darle énfasis a realmente que Dios no está pensando como está pensando este hombre, porque este hombre estaba pensando en algo temporal, en algo que si Dios se hubiese bajado de la cruz y lo salva en ese momento, igual se iba a morir en algún momento. Todos los que Dios sanó y resucitó, como Lázaro, todos se volvieron a morir. Su problema no estaba en la muerte física, su problema era eterno.
Dice, si pues habéis resucitado, Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifiestos con Él en gloria. ¿Dónde dice que está nuestra vida? Está escondida en Cristo. No está escondida en las cosas de esta tierra. Nuestra mirada no puede estar puesta sobre las cosas de esta tierra. ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto, como humanos, soltarnos de las cosas de esta tierra? Tenemos un problema muy serio, y es que nosotros a veces confiamos más en las cosas que podemos ver con nuestros ojos. Hay un término que se utiliza, Pastor lo ha mencionado mucho, cuando nosotros buscamos ver para creer, el pragmático, exactamente. Muchas gracias, Pastor. Pragmáticos. Somos pragmáticos. Y entonces lo que no podemos ver, como que no le damos el valor que tiene. Y eso es un problema muy serio, porque Dios dice que nosotros debemos creer por fe. ¿Por fe en qué? Por fe en lo que Él dijo, no lo que a nosotros se nos ocurra. Nosotros venimos, yo creo que todos los que estamos aquí hemos venido aprendiendo a lo largo de un buen tiempo lo que significa la fe, la esencia de la fe, y cómo nuestra vida debe estar enfocada en eso. Debe estar enfocada en que nosotros debemos caminar sobre esta tierra, haciendo las cosas de esta tierra, pero enfocado en las cosas que no se ven. ¿Por qué no se ven? Porque son espirituales. Dios habló a través de su palabra y nos dejó dirección clara de hacia dónde vamos, de dónde nos sacó, hacia dónde vamos y cómo debemos vivir este tránsito. Pero nosotros pareciera que si nos ponen en una balanza, pareciera que como que tiene más peso las cosas de esta tierra, sigue teniendo más peso, porque es lo que podemos palpar en el día a día. Y a veces nuestros ojos espirituales están como cegados, como envanecidos, porque no vemos como Dios ve, porque no vemos la parte y el milagro y la grandeza de lo que Dios ha hecho. En el verso 40 de este mismo, de Lucas 23, en el verso 40, vamos a leer otro pedacito más que nos habla acerca de este mismo tema, de estos hombres. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Algo pasó aquí, mis hermanos. Al principio leímos en Mateo, y la otra referencia estaba en Marcos, que dice que a los dos se les llamó inicuos, los dos lo estaban injuriando, pero en este momento algo pasó, porque uno de los dos dice que respondiendo le dijo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Algo pasó en él, que él se ve a sí mismo y dice: algo no está bien, aquí algo está pasando, y está pasando algo
que no es normal. ¿Por qué? Porque el hombre, por su propia naturaleza, no le importa hacer lo malo delante de Dios, en lo más mínimo. Cuando nosotros vivíamos en el mundo, y lo digo, yo sé que cada uno de nosotros vivimos de esa manera, a mí no me importaba hacer lo malo. Algunas cosas le daban remordimiento porque todos tenemos una conciencia que nos dice que algo está mal. Pero nuestra conciencia no es suficientemente fuerte como para decir estás ofendiendo a Dios. Muchas veces se detenía uno a hacer algo mal porque había consecuencias. Y le teníamos miedo a esas consecuencias. Pero este hombre siente que si él empieza a actuar de la misma manera que el otro, él se dice, es que estamos en la misma condenación, o sea, ya estamos mal, estamos haciendo algo incorrecto. O sea, en este hombre hubo un antes y un después. ¿En qué momento sucedió? No lo sabemos. No lo sabemos, pero sucedió algo que va a ser manifiesto. Lo primero es que reconoce su propio pecado. Él se siente condenado, él se siente que ha hecho lo malo delante de Dios. En el verso 41 dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. O sea, reconoce que lo que él ha hecho merece ese castigo. El otro no, el otro está pensando en que lo único que él quiere es ser salvado de donde está. No le importa que ha hecho lo incorrecto delante de Dios, delante del Rey, delante de Dios mismo que está ahí. Este inmediatamente dice, nosotros, esto que estamos pasando lo merecemos. Lo de nosotros es justo. O sea, reconoce la justicia de Dios. Porque ¿quién de nosotros puede pensar que nosotros tenemos una justicia equilibrada por nosotros mismos? No, si nosotros no estamos en Cristo, mis hermanos, nunca vamos a tener pensamientos de justicia. Ninguno de nosotros. No está en nosotros la justicia si no estamos en Cristo. Nosotros conocemos la justicia, o si nosotros salimos a la calle y empezamos a preguntarle a la gente que no conoce de Dios, usted le pregunta, ¿usted para dónde va? ¿Para el cielo o para el infierno? ¿Qué es lo que responde la mayoría? No, yo voy para el cielo. Pero usted es bueno, ¿no? Yo he hecho cosas malas, pero yo sé que Dios me va a perdonar. ¿Por qué piensa eso? Porque piensa que Dios no es justo. Yo pensaba así. Yo pensaba que Dios me iba a perdonar porque yo no era tan malo. Este hombre no, él se ve a sí mismo y se ve como cuando nosotros vemos a Isaías en el capítulo 6, que él no entendía realmente la santidad de Dios y la justicia de Dios, pero cuando él se ve delante del trono de Dios, se da cuenta de que la justicia de Dios lo único que iba a hacer era consumirlo, porque él se creía de alguna manera que él no encajaba en la ira de Dios, que Dios no lo iba a desechar, que Dios no lo iba. Pero cuando él se ve a sí mismo, se da cuenta de que él es tan malvado como el mismo pueblo. Bueno, este hombre está de la misma manera. Este hombre dice que recibe lo que merece. Está recibiendo de acuerdo a sus obras. Dice, continuando ahí en el verso 41, mas este ningún mal hizo. ¿Qué está reconociendo ahí, mis hermanos? La santidad de Dios. Está reconociendo de que es un hombre que llevó una vida justa, una vida santa, una vida perfecta, que él no tenía por qué estar ahí.
¿Y por qué sabemos eso? Bueno, porque más adelante él le hace una petición, y esa petición no viene por creer que era un hombre común y corriente el que estaba ahí a la par de él. No, esto viene porque Dios mismo hizo una obra en este hombre. En el verso 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es interesante porque es como todo esto que este hombre empieza a manifestar, es como cuando nosotros recién conocemos al Señor. Primeramente nos damos cuenta de que estamos mal, reconocemos la grandeza de Dios, le pedimos a Dios misericordia, y en este momento él lo que siente es una necesidad de ser salvado, pero no como el otro, porque el otro estaba pensando en las cosas de aquí, no, de ser salvada su alma, porque él está pidiendo cuando vengas en tu reino. Él sabía que ahí se iba a morir, pero no le importaba ya. En ese momento ya no le importaba la parte física. Él sintió una necesidad de que ese Dios que estaba ahí lo perdonara. A pesar de todo lo malo que había hecho, a pesar de ser un inicuo, de que ese Dios que estaba ahí salvara su alma. Entonces Jesús, en verso 43, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué este hombre recibió el perdón del Señor? Bueno, primeramente nosotros sabemos que la salvación es del Señor. Este hombre fue salvado desde antes de la fundación del mundo. No fue una casualidad que estuviera ahí, no fue una casualidad que él se arrepintiera, porque nosotros podríamos pensar: es que él de pronto, como muchos piensan, de pronto le dio tiempo de arrepentirse. No, Dios le concedió el arrepentimiento en ese momento. Como decía mi hermana Marlene hace un rato, hay personas que viven una vida cristiana relativamente bien delante de Dios, y al final de su vida terminan metiendo las patas, así popularmente, terminan haciendo lo incorrecto, y otros son llamados al final de su vida. Pero yo creo que nadie como este hombre, por lo menos en la Escritura, porque sabemos que muchas personas a lo largo de la historia han sido salvadas en el último segundo de su vida, se puede decir, pero registrado, esta fue la primera y última persona que estuviera tan cerca de la muerte, que esté en la palabra de Dios, que haya sido salvado de esta manera. Y déjeme decirle que no había ninguna posibilidad de que este hombre se perdiera, porque Dios lo había determinado desde antes de la fundación del mundo. Aquí no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de sumas millonarias, estamos hablando de algo que tal vez les sonará extraño, pero estamos hablando de obras. Pero no estamos hablando de las obras de este hombre, porque este hombre no hizo ninguna buena obra, al contrario, solo malas obras. No sabemos cuántos años tenía este hombre, pero muy jovencito no era, y yo creo que muy probablemente la mayoría de su vida se dedicó a hacer lo malo, porque para que estuviera ahí siendo crucificado es porque no era una palomita, ¿verdad? Había hecho cosas muy malas. No, ¿de cuáles obras estamos hablando? De las obras de Jesús, la obra que vino a hacer Jesús, la perfecta obra que vino él desde el momento que fue concebido en el vientre de María y se hizo hombre ahí, hasta que murió, hasta que estaba en ese momento, su vida perfecta, su vida santa, su vida completa, una vida que era como debió haberla vivido Adán, pero no pudo. Él vino a hacerla perfecta, completamente. Cada obra que Jesús vino a hacer fue de acuerdo a la obra que demandaba el Padre. Y toda esa vida completa, toda esa obra completa en ese momento fue transferido
a este hombre, completa. Y todas las malas obras que hizo este hombre fueron transferidas completamente a Jesús. Esa es la mayor transferencia de la historia, mis hermanos. Y cada uno de nosotros la hemos recibido. Eso es lo más bello de la historia. ¿Por qué no nos conmovemos o por qué no nos exaltamos igual, de la misma manera? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué no sentimos esa emoción? ¿Por qué no brincamos, saltamos y damos gloria a Dios en todo momento de nuestra vida? Porque no lo hemos entendido. No logramos entender esto, mis hermanos. ¿Por qué se nos es tan difícil? Este hombre recibió el regalo más grande que pude haber en toda la historia. De lo que hablaba al principio, posibilidad cero, ninguna, nula. Pero de esta la recibió este hombre, la recibió usted, la recibí yo. Y la va a recibir muchos más. Y nosotros estamos llamados a llevar esa noticia. No solamente con nuestra boca, con nuestro testimonio. De que Dios hace eso. De que Dios sigue haciendo transferencias. De que nuestros pecados le son transferidos y pagados por Él en la cruz, y que su justicia nos ha sido transferida a nosotros. Pero no a medias, mis hermanos. No es una justicia a medias, porque a veces pareciera que nosotros vivimos la vida cristiana siempre pensando en nuestras propias obras, siempre pensando en que lo que yo haga va a hacer que el favor de Dios o la salvación que Dios me ha otorgado va a ser mejor. No, mis hermanos, nuestras obras no tienen nada que ver con la salvación que Dios nos regaló. Absolutamente nada. Entonces, ¿qué hacemos con las obras? ¿Para qué están las obras? Bueno, es que ya Dios nos salvó. Ahora nosotros debemos de vivir de acuerdo a esa salvación. Y esas obras también son un regalo de Dios. Porque Dios nos dio un paquete completo. Nos dio la salvación, nos dio su espíritu y nos dio las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Que de nosotros no es nada. Nada es de nosotros. Entonces, lo que hagamos en el día a día, mis hermanos, lo hacemos porque entendemos lo que significa vivir en Cristo. Lo que significa lo que ya Dios nos transfirió, su justicia perfecta. Nosotros estamos delante del Padre como si nunca en la historia de nuestra vida hubiésemos pecado. Difícil de creer. Bueno, es una realidad, mis hermanos. Pero entonces, ¿cómo hacemos con nuestro pecado? No, nuestro pecado está ahí, pero Dios no lo toma en cuenta para salvación. Dios lo toma en cuenta para nuestra santificación, para corregirnos, para guiarnos en esta vida, para ser perfeccionados y renunciando a Él. Pero nuestra salvación está asegurada. Y una muestra más de que eso es así, de que la salvación no se pierde, es la vida de este hombre. Porque una transferencia tan grande, si en el plano físico, la persona que no tiene un solo colón en la bolsa no puede hacer nada para recibirlo, ¿cómo podemos pensar
que nosotros vamos a hacer algo para recibir algo de lo que Dios nos ha dado. ¿De verdad nosotros creemos que nosotros podemos tener algún mérito delante de Dios para recibir algo de Dios? Absolutamente nada. Y no solamente estamos hablando de salvación, es que es en todas las áreas de nuestra vida. Si hoy usted tiene lo que tiene, hasta lo que anda puesto, su salud, el agua que le llega a la casa, el poder pagar los recibos, el poder respirar, el poder tomar agua, el poder ver, el poder oír, el poder estar aquí, porque Dios le ha placido nada más. Porque es un regalo de Dios, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque Dios nos ha favorecido, porque éramos enemigos y no merecíamos nada. En primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 24, quiero leerlo para reforzar un poquito esa transferencia que Dios hizo a nuestro favor. Primera de Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él llevó lo que nos correspondía a nosotros, Él lo llevó sobre su propio cuerpo, dice en el madero. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vivamos a la justicia. Fuimos hechos, fuimos nacidos para que ahora vivamos en su justicia, ya no practicando el pecado como lo hacíamos. Ezequiel 36, en el verso 26, dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Porque pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién dice que va a hacer esto? Él. Porque Él dice que Él pondrá el Espíritu, Él será el que hace que andemos en los estatutos. No somos nosotros los que vamos a andar. Dice que Él nos va a hacer andar en sus estatutos. Porque Él es el único que tiene el poder para eso. Nosotros no. Para que lo pongamos por obra, para que vivamos en ella. Esa es parte del paquete que Dios nos ha otorgado a nosotros, nos ha dado, nos ha regalado. Quiero que leamos Romanos 3, del verso 21. Vamos a hacer algo, porque voy a leer desde el verso 21 al verso 26. Primero lo voy a leer en Reina Valera y después lo voy a leer en una versión de la Biblia que me gustó muchísimo porque tiene una forma de expresar tan clara que decidí que lo comparáramos, que pudiéramos leerlo en las dos versiones, porque me parece hermoso la forma en que lo dice. La versión se llama Nueva Biblia Viva. Pero vamos a tener como referencia a la Reina Valera, porque no vamos a querer leer una versión que vaya a decir otra cosa totalmente diferente, ¿verdad? Que sean palabras diferentes para decir lo mismo, porque hay muchas formas de decir lo mismo con diferentes palabras, ¿verdad? Son sinónimos. Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay diferencia. Todos estaban muertos, todos estaban condenados. Es lo que vino y nos dijo nuestro Señor: yo no vine a condenar el mundo, yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar la justicia, a causa de haber pasado por alto, de no haber tomado en cuenta en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora quisiera leerla en esta versión, para que nosotros tengamos una claridad y una forma de verlo un poco más claro, más entendible a nuestros oídos. Dice el verso 21, leyendo otra vez. Dice: sin embargo, Dios nos ha mostrado ahora la forma para que Él nos acepte. ¿Para qué? Para acercarnos a Él. Hay una forma en que nos ha hecho para poder ser aceptos delante de Él. De ella ya había enseñado el Antiguo Testamento. O sea, está hablando lo mismo que acá, testificada por la ley y los profetas. Está hablando de todo lo que se había dicho en la antigüedad. No se trata de guardar la ley. No quiero que se malinterprete esto, porque está hablando de salvación. Estamos hablando de la obra de salvación. No se trata de guardar la ley, porque nadie podía guardar la ley y ser salvo, ¿verdad que no? Si no era por medio de Cristo. Dios hace justo a quien cree en Cristo sin favoritismo alguno. O sea, Dios no escoge a nadie porque tenga bonita cara, o porque tenga dinero, o porque presente más sacrificios, o porque tenga favor para con los pobres. Póngale usted lo que usted quiera. Dios no hace favoritismos por lo que nosotros hagamos. Dice que Él hace justo a quien cree en Cristo. ¿Cuál es el requisito? Creer en Cristo. Es así porque todos hemos pecado. O sea, no hay diferencia entre nosotros, no hay ninguna diferencia. Y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. O sea, todos estábamos condenados. Ninguno de nosotros teníamos derecho a gozar de la gloria del Señor. Pero Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declara inocentes. Pero ¿cómo nosotros vamos a ser inocentes si constantemente estamos pecando? ¿Cómo podemos entender que Dios, siendo justo, nos va a declarar inocentes? ¿Es que realmente somos inocentes? Bueno, estrictamente hablando de nuestra propia justicia, no. Pero hablando de la justicia de Cristo, sí. Porque ella fue la que nos fue aplicada. Fuimos declarados inocentes no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo que llevó en la cruz por nosotros. Eso debiera ser suficiente para que nosotros empecemos a cambiar nuestra vida, para que honremos su palabra. Suficiente. Gratuitamente declarado inocente, dice, porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Dios ofreció a Jesucristo por sacrificio por nuestros pecados. Cuando creemos en esto,
Dios nos perdona todos nuestros pecados pasados, pues nos tiene paciencia. De esa manera, da a conocer su justicia y muestra que Él es justo y que nos hace justos por tener fe en Cristo Jesús. Ahí se manifiesta la justicia de Dios, la justicia perfecta de toda su vida aplicada a nosotros. Lo que nosotros debemos aprender, mis hermanos, de todo esto es saber dónde está nuestra posición delante de Dios. Como hijos de Dios, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Dios nos ha otorgado una salvación, como dice Pablo, tan grande. Y nuestra responsabilidad es cuidar esa salvación. ¿Cómo la vamos a cuidar? No cuidarla de perderla, mis hermanos, no se trata de eso. Es cuidarla porque es un tesoro. Un tesoro que ni siquiera es comparado con todo lo que tenga el hermoso. La Escritura dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Entonces, ¿por qué nos alegramos tanto por las cosas de esta tierra? ¿Por qué nos alegramos tanto por recibir cosas materiales? ¿Por qué nos emociona tanto? Y cuando escuchamos o sabemos que Dios ha hecho algo infinitamente más grande, no se nos llenan los ojos de lágrimas y caemos arrodillados delante de un Dios tan bueno, de un Dios tan santo, de un Dios tan perfecto, que nos ha amado de esta manera. ¿Y cómo reaccionamos nosotros? Señalando a los demás, creyéndonos buenos, creyendo que nosotros estamos mejor que estos dos hombres que estaban al lado de Jesús, creyendo que los demás están mal y yo sí no estoy mal, yo estoy bien. No, mis hermanos, no es así. Cada una de las cosas que nosotros hemos recibido ha sido porque Dios es bueno. Y hoy es la oportunidad nueva, una oportunidad que Dios nos da, nueva, porque su misericordia son nuevas todos los días, de cambiar nuestra mentalidad y enfocarnos en lo que Dios nos dice que nos enfoquemos, en Él, en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Y como dice la Escritura, nuestra vida, estamos muertos aquí, a la carne, a eso debemos morir. Pero nuestra vida, nuestra verdadera vida, dice que está escondida en Cristo Jesús. ¿Queremos hallar nuestra vida? Estemos en Él. Tenemos que estar en Él, porque fuera de Él no podemos hacer nada. Fuera de Él es como tener la cuenta llena de dinero, pero no andar la tarjeta, ¿verdad? No podemos hacer nada. Podemos tener la cuenta hasta arriba, pero si no podemos pagar, bueno, no. El Señor dice a través de su palabra que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Nuestros ojos ahorita no lo ven de esa manera, pero nuestros ojos, nuestro espíritu sabe que es así, y que un día vamos a estar delante de Dios gozando de su presencia. Entonces vivamos gozosos día a día, sabiendo que ese día nos espera, mis hermanos. Y no nos aferremos tanto a estas temporalidades.
son pasajeros, que son, como dijo Salomón, son pura vanidad. Parecen hermosos, pero se van, ¿verdad? De un momento a otro, hoy estamos aquí y no sabemos si mañana vamos a estar. Pero Dios es bueno, de verdad. Dios es bueno porque esto no lo va a cambiar nadie, ni siquiera nosotros mismos. Este regalo nadie nos lo va a quitar. Vivamos de acuerdo a eso, vivamos gozosos y dándole gloria a Dios por eso tan maravilloso. Señor, te damos las gracias, Padre Santo, gracias por ser tan bueno, Señor, es lo único que yo puedo decir. Gracias por mis hermanos, gracias porque están aquí, Señor, porque tú los has traído. Gracias también, Señor, por los que no están, Señor, porque son sus hijos también, Señor, y tú tienes misericordia de todos nosotros todos los días, Señor, y cada día, Señor, nos da la oportunidad, Señor, de rectificar el camino. Gracias, Dios bueno, por habernos dado salvación, Señor, pero no salvación temporal, sino a salvación de nuestras almas necesitadas de ti, Señor. Nos libraste, Señor, de una condenación eterna, Dios. Y eso no lo puede pagar absolutamente nada, Señor. Solo tu sangre, Señor, pudo pagar el precio de nuestra deuda contigo, Señor, de nuestras ofensas. Gracias, bendito Dios, te doy en esta noche por todo, Señor, cada una de las cosas que hemos recibido, Dios, en el nombre precioso y amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.